Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. El retorno a las clases presenciales en Guayaquil enfrenta al Ministerio de Educación y al municipio de la ciudad. Al menos 3 establecimientos educativos fueron clausurados por permitir el ingreso de estudiantes. Joana Ramos nos cuenta más desde el Colegio Nacional Guayaquil. Joana, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada de clausura esta mañana se vivió en Guayaquil. 3 establecimientos educativos, justo los que habían iniciado las clases presenciales de forma voluntaria aquí en la ciudad, fueron clausurados por el municipio de Guayaquil. Se había adelantado que esto iba a pasar si había algún establecimiento educativo que incumplía la disposición del COE cantonal. Veamos la siguiente nota. Por un lado, la ministra de Educación dándole la bienvenida a 35 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil en el centro de la ciudad. Nosotros vamos a provocar ningún tipo de confrontación. Lo que estamos haciendo aquí es garantizando y inspeccionando cómo se está dando el inicio de las actividades, que es lo que dispuso el COE nacional. Por el otro, personal del municipio anunciaba la clausura del establecimiento, porque en Guayaquil, por disposición del COE cantonal, las clases presenciales están prohibidas. Nosotros hemos sido claro, hemos sido categóricos en una realidad epidemiológica que hay en la ciudad cada vez peor, y hemos dado la disposición desde el día sábado que la presencialidad no está dada para la ciudad de Guayaquil mientras no bajen los índices epidemiológicos y la ocupación de cama UCI y fallecimientos que se están dando. En medio de esta pugna, los estudiantes que no sabían si quedarse en las aulas o irse a sus casas. Esta misma situación se repitió en el Colegio Simón Bolívar de Guayaquil y la Escuela Velasco Ibarra. La ministra de Educación, María Brown, recordó que la reanudación de clases es una disposición adoptada por el COE nacional y por el Ministerio de Educación, que son las entidades que tienen competencia para tomar este tipo de decisiones. Las instituciones educativas son espacios seguros. Las instituciones educativas son un lugar, además, en donde podemos detectar casos de ansiedad, de depresión, estrés, de activar los protocolos de un sistema integral de protección. Según la ministra Brown, el 53% de los planteles de Guayaquil tiene el Plan Institucional de Continuidad Educativa aprobado. Pero el municipio de la ciudad insiste, las clases presenciales están prohibidas. Las autoridades locales han sido muy enfáticas en señalar que establecimiento educativo que abra sus puertas para el ingreso de los estudiantes no solo será clausurado, sino también multado con 7 salarios básicos. Esta es la información a esta hora. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por esa información. Y alrededor de 1 millón de estudiantes retornaron este lunes de forma voluntaria a las clases presenciales. Las autoridades realizaron un recorrido por algunas instituciones educativas en Quito para verificar que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Que se cumplan los protocolos de bioseguridad para evitar contagios en las aulas será el principal desafío de autoridades y docentes durante este nuevo retorno a la presencialidad. En las aulas hay el distanciamiento necesario de acuerdo a cómo se han planteado las medidas de bioseguridad, se hace la desinfección, cada chico tiene 2 mascarillas y también tiene su alcohol gel. El sábado, el COE nacional resolvió el retorno a clases presenciales de forma voluntaria en los 171 cantones que fueron ubicados en semáforo amarillo y los 29 en color verde. Así también se dispuso que en los 13 cantones que permanecen bajo alerta roja se puede retornar a la presencialidad, aunque no necesariamente en todos los niveles. Este lunes en el icónico Colegio Mejía en el centro de Quito, alrededor de 1.200 estudiantes de un total de 4.000 regresaron a las aulas. Los padres que consintieron su retorno aseguran que las clases presenciales benefician el aprendizaje. Los estudiantes se atrasan demasiado, no es lo mismo el presencial que está en la casa. Es el problema de internet, es el problema de que algunos no tienen los medios necesarios para poder tener clases virtuales. Autoridades del Ministerio de Educación realizaron un recorrido por algunas instituciones para verificar que se cumplan con las medidas que permitirán que este retorno sea seguro. Los contagios que se han detectado en el Sistema Nacional de Educación siempre vienen de fuera del mismo, no se reproducen en las aulas. En total, a partir de este lunes, se espera que 1 millón de estudiantes regresen a clases presenciales. Según cifras del vacunómetro, a nivel nacional, el 74,6% de niños entre
entre 12 a 17 años ha recibido su segunda dosis, pero de 5 a 11 años la cifra es solo del 58,7%. Y si nos referimos solo a la provincia de Pichincha, las cifras mejoran. El grupo de 12 a 17 años alcanza un 89,2% con segunda dosis y de 5 a 11 años el 77,1%. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Militares realizan operativos en Guayaquil dando cumplimiento a lo dispuesto por el presidente. Sin embargo, desde la noche de ayer se produjeron 5 muertes violentas. Luisa María Heredia nos cuenta más desde el norte de Guayaquil. Hola Luisa, te escuchamos. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, nosotros a esta hora, a las 13:07, nos hemos trasladado específicamente hacia la avenida Isidro Ayora. Este es el sector de Sauces 8, donde, como ustedes pueden observar, en los carriles de los extremos se realiza un operativo militar. Personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se encarga, junto también a personal de la Armada, de revisar a los vehículos y a conductores para verificar que no haya ninguna novedad, principalmente que no se porten armas ni sustancias sujetas a fiscalización. Esto para darle cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la República, Guillermo Lasso, ya que como medida para intentar frenar la ola de criminalidad que ha sembrado el terror desde inicios de este año, el primer mandatario pues ordenó que los militares salgan nuevamente a las calles desde las 5 de la tarde de ayer domingo. Pero pese a ello, pese a la presencia de los militares nuevamente en las calles en la jornada de anoche hasta la madrugada de hoy, pues sí, se registraron nuevos hechos violentos. Veamos la siguiente nota. Pese al patrullaje policial y a la disposición presidencial de que los militares nuevamente salgan a las calles, entre la noche de ayer domingo y la madrugada de hoy lunes en Guayaquil hubo 4 asesinatos. Pasadas las 20 horas, un hombre fue acribillado dentro de la casa de un familiar en el bloque 10 de Bastión Popular, al norte de la ciudad. El ciudadano se encontraba parado en la esquina, bajaron 2 ciudadanos, le propinaron varios impactos de bala. El ciudadano ingresó al domicilio de otro familiar, en este caso el tío, donde que finalmente lo victimaron. Poco más de una hora después, en el sector del Cristo del Consuelo al sur, una mujer de aproximadamente 30 años de edad también fue asesinada de la misma manera. Sujetos que llegaron en moto ingresaron al inmueble en que la víctima se encontraba libando con amigos y le dispararon. En el sector Los Claveles 2, también en el sur, otro hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado con un arma blanca. Según el parte policial, el cuerpo del extranjero quedó tendido en el patio de la casa en que habitaba, con 11 puñaladas en el pecho. Y a las 3 de la madrugada, en las calles 15 y La Jota, suburbio de la ciudad, otro individuo fue asesinado a tiros. Pero no solo en Guayaquil, la ciudad más violenta del país, hubo más muertes en las últimas horas. En el cantón San Borondón, que forma parte también de la zona 8, un joven de 25 años perdió la vida tras recibir 2 balazos. Su cuerpo fue encontrado en el recinto La Sequita, en la vía Salitre. En los primeros 24 días del mes de enero se suman ya 80 muertes violentas en la zona 8. En el mismo periodo del año pasado hubo apenas 24 casos, es decir, hay un incremento de más del 300%. El recientemente nombrado comandante general de la policía, Carlos Cabrera, informó que la mañana de este lunes se mantuvieron algunas reuniones entre generales para coordinar acciones. Vamos a hacer una georreferenciación del delito, vamos a determinar cuáles son los puntos rojos que nosotros tenemos dentro de lo que es la ciudad. En base de eso se va a hacer los operativos y vamos a orientar nuestro personal para ser más efectivos en esos lugares. Cabrera se refirió también a la llegada de más policías a la zona, otra disposición del presidente. Durante esta semana posiblemente ya están los 1000 efectivos acá, pero como yo digo, no es cantidad, sino es calidad de servicio el que vamos a dar. El comandante Cabrera precisó también que hay reuniones administrativas para determinar la utilización de esos 9 millones de dólares que dijo el presidente se asignarían para combatir también a la delincuencia acá en la ciudad de Guayaquil. Concretamente van a hacer compra de vehículos y de equipos de protección para los uniformados. Incluso nos dijo que habrán reuniones también con generales de las Fuerzas Armadas para coordinar este trabajo conjunto en las calles. Es lo que les puedo informar desde acá. María Gracia, continúas en estudios, tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Muchísimas gracias por tu información. Y entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche del jueves y viernes se han dado la mayor cantidad de asesinatos registrados en Guayaquil durante el último mes. Solo en enero se han asesinado a 80 personas. Dayana Morroy tiene los registros y nos cuenta que en el 80% de casos son jóvenes menores de 24 años. Hola Dayana, adelante.
¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Así es, como se lo advertía, la mayor cantidad de asesinados durante este mes tan violento en la ciudad de Guayaquil son jóvenes. El 80% de ellos de apenas jóvenes de solo 20 a 24 años de edad, según nosotros hemos revisado en los datos. Hay que decir que casi todos los asesinados, excepto 6, son hombres. La mayoría de ellos asesinados a tiros, con armas de fuego. Pero ¿cuál es la hora y los días donde se registran en mayor cantidad de estos crímenes? Generalmente se dan los asesinatos entre jueves y viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Nosotros tenemos detalles sobre estos datos reveladores. Veamos. Hasta el cierre de este reportaje eran 80 los asesinatos en Guayaquil, 230% más muertes que en el 2021. Los datos de la policía revelan más cosas, como edad, lugar, día, hora, sexo y armas utilizadas para estos asesinatos. De los 80 asesinatos, 73 son hombres y 7 mujeres. 30 de ellos tenían antecedentes penales. 76 de ellos eran ecuatorianos, 2 venezolanos y 2 europeos. El 71% de estos crímenes se cometieron en espacios públicos, frente a todos. 76 de los asesinados, es decir, el 95%, fueron ejecutados con armas de fuego. ¿Pero qué edad tenían los asesinados durante el mes más violento que ha vivido Guayaquil? Este dato, aunque no sorprende, sí impacta. 64 de los 80 fallecidos en enero son adultos jóvenes, es decir, personas de entre 20 a 24 años de edad. Otros 4 son adolescentes, o sea, el 85% de quienes han terminado tendidos en la calzada tras ser asesinados en enero en Guayaquil son menores de 24 años. Es interesante también observar las horas de los crímenes. El día en el que más se cometen estos asesinatos es el viernes. De lo ocurrido en enero, el 26% de las muertes se han dado durante este día, y especialmente por la noche, aunque el jueves también ha sido un día violento para la ciudad de Guayaquil. De los 80 asesinatos de enero, 33 se han cometido entre jueves y viernes. ¿Pero a qué hora? El 70% de las muertes se da entre las 6 de la tarde y 9 de la noche. Según el registro de enero, el 8% de los asesinatos se ha dado durante la mañana, el 14% en la tarde, el 62% en la noche y el 16% en la madrugada, siendo los días de fin de semana donde se concentra el crimen. Y aunque sobre los sitios donde se dan estos asesinatos ya se ha dicho mucho, lo que ha ocurrido en enero coincide con lo que ha pasado durante los últimos meses. El sur de Guayaquil y Durán es donde más se asesina. Sí, de hecho, el 25% de estos crímenes se han dado en el sur de Guayaquil, el 17% en Durán, pero también el registro es alto en la Nueva Prosperina, en Los Esteros y también en el sector Portete. En resumen, jóvenes menores a 24 años asesinados a tiros, especialmente durante el fin de semana, es la constante en esta ciudad, que ya suma 80 asesinados en solo 24 días. Aún faltan 7 días para que se acabe este mes. En medio, un fin de semana. Ese es nuestro reporte. Ustedes tienen más. Buena tarde. Buenas tardes, Dayana. Gracias por esa información. El Ejecutivo hará oficial este martes la entrega de reformas legales sobre la seguridad ciudadana a la Asamblea Nacional, entre ellas el uso progresivo de la fuerza, además de la coordinación entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas sin esperar de un estado de excepción. Quiero informarle al señor presidente que ya tenemos 3 proyectos de ley del uso progresivo de la fuerza. El presentar una nueva ley considero que no era el mejor camino. Es la reacción del presidente de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, pues en su mesa legislativa ya están en discusión todos los temas que el presidente ha anunciado como nuevas reformas legales en materia de seguridad. Ya lo hemos venido trabajando y las instituciones que están bajo la responsabilidad del Ejecutivo ya lo conocían, pero los aportes que han realizado a este trabajo han sido mínimos. Pues incluso para esta ley de uso progresivo de la fuerza se pidieron aportes, pero no llegaron, así como la ley de seguridad ciudadana que según Narváez tampoco ha pisado el legislativo. A este asambleísta se suman otros legisladores que creen que el problema de inseguridad en el país no se resuelve con leyes. Gran parte de los anuncios del presidente Lasso ya están incorporados dentro del marco jurídico del país. Lo que se requiere es recursos y voluntad política y institucionalidad para poder llevar adelante un proceso serio, digamos, de combate a la delincuencia. Decisiones concretas que pasan no solo
por culpar a la policía o a la cabeza de la policía de lo que ha sucedido con el tema de la inseguridad, sino también las responsabilidades políticas de aquellos que tienen que responder por su inacción o por sus errores en la gestión pública a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Mientras tanto, desde el oficialismo confirman que este martes llegará un paquete de reformas a varios cuerpos legales y para el tratamiento de las mismas piden la celeridad de la Comisión de Seguridad. Que yo creo que los ciudadanos esperan de la Asamblea Nacional que realmente respondamos a las necesidades que tienen, y la seguridad hoy es una de las principales que consideran todos los ecuatorianos y que esperamos que la Asamblea Nacional justamente pueda avanzar en ello. La Comisión de Seguridad tendrá para marzo el informe para primer debate de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, para lo cual este miércoles recibirán la comparecencia de la ministra de Gobierno y del nuevo comandante de la Policía. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Sin estado de excepción, uniformados de las Fuerzas Armadas salieron a las calles en Guayaquil a cumplir tareas complementarias a la policía. Esto ocurre en medio del reiterado ofrecimiento de una reforma a la política pública de seguridad que permita delinear nuevas competencias. Repunte delictivo de nuevo. Militares a las calles otra vez. Cerca de las 11 de la mañana, un grupo de uniformados de Fuerzas Armadas junto a la Autoridad de Tránsito Municipal instalaron 2 puntos de control en la avenida Isidro Ayora, norte de Guayaquil. Y ahí empezó el trabajo. Detener la marcha de los vehículos, pedir documentos, registrar. Una medida bien recibida. Ya esto es necesario porque la delincuencia está demasiado. Estamos ya cansados de tanta delincuencia. Yo creo que es oportuno ya la salida de los militares hoy en día. El viceministro de Seguridad, Max Campos, que ahora despacha en Guayaquil, dice que Fuerzas Armadas trabajará de forma complementaria a la policía en puntos que se saben conflictivos. El análisis criminal determina puntos críticos, zonas críticas donde hay mayor conflictividad, y es hacia allá donde nosotros trabajaremos interviniendo en forma conjunta. Se trata de retenes móviles, donde si se encuentra alguna novedad, Fuerzas Armadas tiene la disposición de comunicar a policía y fiscalía. Y nos mandan acá a realizar estos controles a fin de minimizar estos puntos de riesgo para la ciudadanía. Con control de armas y explosivos nosotros nos hacemos cargo, decomisamos, y lo que es la ATM nos ayuda con el control de tránsito. Sin embargo, hay quienes creen que se debe dar un cambio de enfoque a esta estrategia que se implementa cada vez que la violencia se dispara en la ciudad. Byron San Miguel es capitán de la Armada Nacional en servicio pasivo. Dice que estos operativos no son más que una receta repetida. Requisa de armas sin una buena inteligencia no da resultados. Cuando nuevamente los militares regresen a los cuarteles, volverá la inseguridad y volveremos a decretar estado de excepción y así sucesivamente. Y para dejar de apagar incendios e ir más allá de la coyuntura, asegura, es necesario que se estructure una política pública de seguridad que permita delimitar el trabajo de la fuerza pública no solo en los estados de excepción, sino a diario, ante nuevos escenarios de conflicto. Donde indiquen qué es lo que tiene que hacer cada militar. El militar que sale a la calle, ¿sale con qué? Con fusil y con pistola. ¿Y qué va a hacer cuando pase una situación? Esas reglas, esas leyes, esas regulaciones tienen que estar claramente expresadas en el plan cuando salen los militares a las calles, porque si no, no saben cómo actuar. Espera que algo de eso se incluya en la anunciada reforma que el Ejecutivo hará a varias normativas legales, con el fin, se ha dicho, de fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El refuerzo policial de 1.100 uniformados más llegarán a Guayaquil a lo largo de esta semana, mientras se alista el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Así lo anunció hoy la ministra de Gobierno. Vamos con Freddy Paredes hasta el Palacio de Carondelet para conocer más detalles. Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, hace pocos minutos concluyó una rueda de prensa la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, respecto de la ola de violencia que vive Guayaquil, el mes más violento del puerto principal. Dijo que en el curso de esta semana y máximo en 10 días llegará el contingente completo de 1.100 policías adicionales que colaborarán en el resguardo del orden público y serán de varios servicios: preventivo, investigativo, operativo y de inteligencia. Llegarán en grupos y máximo en 10 días.
también dio algunos detalles respecto del proyecto de ley que anunció el presidente Guillermo Lasso ayer desde la gobernación de Guayaquil, que enviará mañana a la Asamblea Nacional. Aquí parte de lo que dijo la ministra Alexandra Vela. El proyecto de ley al que se refiere el presidente trata de solucionar temas específicos que están incluidos dentro de los proyectos de ley, algunos, otros no, y que son absolutamente indispensables que se aprueben de manera inmediata para destrabar aquellos cuellos de botella que impiden el cabal ejercicio y el mejor ejercicio de la Policía Nacional en sus intervenciones. De manera que este proyecto de ley tiene un conjunto de normas alrededor de 5 ejes para lograr aquellas normas, modificar aquellas normas específicas que se requieren para que la acción policial y la investigación de carácter policial se pueda desarrollar de la manera más rápida posible. Y la ministra de Gobierno hizo un llamado clamoroso a la Asamblea Nacional, especialmente a la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad, para que dé paso en el trámite de al menos 4 proyectos de ley que son de interés de la Policía Nacional y que van a coadyuvar a su trabajo. También dio a conocer que el gobierno y la policía en particular, o el sector de seguridad, tiene varios frentes abiertos por acción de la delincuencia. Dio a conocer que esta mañana se perpetró un atentado explosivo en el vehículo y en la casa donde reside uno de los empleados públicos que trabaja en el taponamiento del socavón que se generó en la ciudad de Zaruma. Las imágenes son captadas por un teléfono celular que dejan ver cómo quedó el vehículo. La ministra también exhibió algunas fotografías de este hecho que todavía investiga la Policía Nacional, pero dijo, habrá un combate frontal a la minería ilegal. Escuchemos. Este hecho ha sido precedido por amenazas en contra de este trabajador y de otros más del ministerio y de la empresa y del cuerpo de ingenieros que se encuentran trabajando para darle seguridad a Zaruma, para impedir que se siga aumentando el proceso de la minería ilegal. Así la ministra de Gobierno Alexandra Vera, que reaparece ante los medios de comunicación luego de más de 3 semanas, ha dicho que el gobierno combatirá frontalmente, no solamente en Zaruma, sino en todo el territorio ecuatoriano, el trabajo que despliega la minería ilegal y los delitos conexos a este. Es nuestro informe a esta hora, compañeros. Sigue Tulis en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy, y muchas gracias. Está con nosotros Hugo Quintana, quien nos tiene todos los detalles del partido entre Ecuador y Brasil de este jueves. Hola, Hugo. Liz, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es así, esta semana de eliminatorias, la selección ecuatoriana de fútbol recibirá a Brasil este jueves en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Y el equipo tricolor de a poco se ha ido completando, sigue con su preparación para este compromiso. Y Pablo King se encuentra en la casa de la selección y nos cuenta más detalles. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, amigos y amigas de Teleamazonas. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el informe de la selección ecuatoriana de fútbol. Hay 2 noticias que son importantes. La primera tiene que ver, obviamente, con la convocatoria del joven extremo del Macará, figura en la Liga Pro 2021, Aarón Rodríguez, convocatoria que le realizó en las últimas horas el técnico Gustavo Alfaro. Ya se encuentra concentrado acá en la casa de la selección el joven Aarón Rodríguez. La otra tiene que ver con Ángel Mena, el jugador de León de México que salió del partido que jugaba León contra Pachuca, salió con molestias musculares y va a ser evaluado en la parte médica una vez que llegue a la concentración del equipo de todos. Ecuador sigue preparándose para enfrentar el juego
jueves al combinado brasileño en el marco de las eliminatorias sudamericanas. El compromiso está programado para las 16 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Aquí está el informe de la selección de todos, el equipo tricolor en el siguiente video. La selección ecuatoriana de fútbol poco a poco se va completando. Este domingo llegaron a la capital de la República varios jugadores convocados. Piero Hincapié, que brilla en el Bayer Leverkusen de Alemania, Pervis Estupiñán del Villarreal de España, Gonzalo Plata del Valladolid, Hernán Galíndez de la Universidad de Chile, Carlos Grueso del Augsburgo de Alemania, Egner Valencia del Fenerbahce de... La selección ecuatoriana de fútbol tiene programado trabajar en el estadio de Liga Deportiva Universitaria este martes. El partido contra Brasil será el jueves a las 16 horas. La selección ecuatoriana de fútbol espera conseguir una victoria frente a Brasil que le acerque aún más al Campeonato Mundial Qatar 2022. Está cerca el equipo tricolor, pero como es esto en la cancha, el jueves sabremos si le hemos ganado o no al combinado brasileño. La última vez que Ecuador le venció a Brasil fue para las eliminatorias rumbo a Alemania 2006 con gol del Quinito Méndez. En el Estadio Olímpico Atahualpa, Ecuador le ganó 1-0 al combinado brasileño en el marco de las eliminatorias sudamericanas. Hasta aquí la información deportiva del equipo de todos, la tricolor del Arma. Gracias, Pablo, por la información. Y por su parte, Brasil ya tiene algunos jugadores y a su entrenador también acá en la capital pensando en este compromiso. Pero vamos a tomar contacto con Belén Merizalde, que nos va a contar más detalles sobre la canariña. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos cuándo ya estará completo el equipo brasilero. Hola, ¿qué tal en estudios? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues efectivamente ya nos han confirmado que esta noche arribará el resto del equipo. Y es que recordemos que está fundamentalmente compuesto por jugadores que militan en el fútbol europeo. Nos indicaron que arribarán en un vuelo charter y que posteriormente serán trasladados aquí al Hotel Sheraton, en donde a esta hora ya se encuentran hospedados algunos jugadores y también parte del equipo técnico. En estos minutos, además, el COE Nacional se encuentra reunido para definir cuál será el aforo que se manejará durante el partido de este jueves en el Rodrigo Paz Delgado. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén, y gracias por la información. Y estaremos atentos entonces a todas las novedades de Ecuador y Brasil en la previa de este importante compromiso por eliminatorias. Más detalles también más adelante en Deporte Total. Seguimos en 24 horas. El concurso para reemplazar a 3 jueces de la Corte Constitucional está a punto de terminar. Daniela Valencia sigue el proceso y Valery Villalba monitorea la situación del COVID-19 en Guayaquil. Iniciaron las pruebas orales a los 7 candidatos a jueces de la Corte Constitucional. Este es el último paso para que el próximo 7 de febrero se conozca a los 3 nuevos magistrados. El contacto es con Daniela Valencia a esta hora. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues sí, este concurso para elegir a los jueces constitucionales por esta renovación parcial entra a su recta final. Como ustedes ya lo decían, este lunes iniciaron las pruebas orales a los 7 candidatos. Sin embargo, iniciaron con contratiempos, pues uno de los postulantes recusó a 2 miembros de la comisión calificadora. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Con unos minutos de retraso inició el primero de los 3 días destinados a desarrollar las pruebas orales a los candidatos a jueces de la Corte Constitucional. Los comisionados tuvieron que retirarse por unos minutos para resolver una recusación presentada por el candidato Jorge Sosa en contra de 2 de los miembros de la comisión calificadora. Esto fue declarado como improcedente. Esa figura no está establecida en nuestro reglamento, ni en nuestra ley, ni en nuestra Constitución. Porque la recusación es cuando uno demanda a un juez que se separe del conocimiento de la causa y nosotros no tenemos con quién reemplazar, porque somos los comisionados que estamos aquí los que tenemos que resolver todo y ya no hay opción a que podamos ser cambiados. Sin embargo, con este incidente, la comparecencia de este postulante cambió de ser este lunes al miércoles a las 17 horas, con lo que en este primer día solo se presentaron 2 postulantes, Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz. Cada uno eligió un sobre cerrado con el cuestionamiento que debían responder. Estos primeros casos se centraron en la aplicación de acciones de protección y también de inconstitucionalidad. Totalmente armónica con la
con los conocimientos que nosotros debemos tener y justificar para acceder al cargo que estamos compareciendo. Con estas pruebas el concurso entra a su recta final, pues son los últimos 40 puntos que se deberán sumar a la fase de méritos y oposición y a la prueba escrita desarrollada la semana pasada. La presidenta de la comisión analizó los resultados de esta última. Hay muy buenos exámenes, pero hay unos que son muy malos. ¿Cuál es la más alta que se logró? Si no estoy equivocada, 38. ¿Y la más baja? 9. Pero era un examen complicado. Los actuales 9 jueces de la Corte Constitucional fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y posesionados en la Asamblea Nacional en febrero de 2019. Con la renovación parcial, 3 de los magistrados deberán salir de la entidad mediante un sorteo público, que se efectuará luego de conocer quiénes serán los nuevos miembros el 7 de febrero. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como ya lo veíamos en el reportaje, los nombres de los candidatos mejor calificados, es decir, quienes integrarán la Corte Constitucional, se darán a conocer hasta el 7 de febrero. Sin embargo, la comisión calificadora podría tener estos nombres mucho antes. Todo dependerá de los recursos de revisión que planteen los candidatos respecto a sus calificaciones. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Gracias. El juez nacional Felipe Córdoba llamó a juicio al excontralor Pablo Celi, al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y a 11 personas más por el delito de delincuencia organizada dentro del conocido caso Las Torres. La audiencia se suspendió, pero continuará a las 2 de la tarde para que el magistrado continúe con la lectura de su resolución individualizando los hechos. Según la teoría de Fiscalía, los 3 implicados conformaron un grupo delictivo estructurado que, valiéndose de eslabones, solicitó el 20% de una factura que adeudaba Petroecuador a la empresa No Limit por $20.3 millones a cambio del desvanecimiento de glosas. Dijo que llama a juicio a todos los procesados, está haciendo una valoración de cada uno de los indicios o de los elementos presentados por Fiscalía, repitiendo, al igual que Fiscalía, 2 y 3 veces cada elemento, por eso está haciéndose tan largo el asunto. Bueno, simplemente ahí tenemos que presentar las pruebas, aquí son indicios donde que Fiscalía ya tiene la obligación de ser objetiva y de presentar documentación, pruebas y que demuestren la participación directa de Pablo Celi. Los vehículos de Pichincha deberán pagar un monto adicional en las matrículas tras una ordenanza emitida por el gobierno provincial de Pichincha y ratificada por la prefectura de Paola Pavón. Se trata de una llamada contribución solidaria aprobada en octubre del 2021. Que se trata de una contribución solidaria para la creación del Fondo de Mejoramiento y Mantenimiento Vial de la provincia, aseguran los gestores de la sorpresa que recibió Pichincha en las últimas horas. Es una contribución solidaria para el sector rural, exclusivamente para el sector rural. Esto se aprobó el año pasado, en octubre del año pasado, y es una sola contribución al año. Es esta la ordenanza que fija, tal cual reza el texto, la contribución del 50% del valor del tarifario anual de la Agencia Nacional de Tránsito para los transportes particulares, público, comercial y estatal. El director de mantenimiento vial de la prefectura, Edwin Herrera, asegura que la recaudación irá para las zonas rurales. Aproximadamente se va a recaudar entre 6.7 millones anuales. 50% es para renovar el equipo caminero y el 50% es para mejoramiento, es decir, para asfaltar vías, para lastrar vías, para empedrar, cambiar la capa rodadura de las vías. Frente a las críticas de indignación de los pichinchanos, la prefectura de Paola Pavón reaccionó con una aclaración, que son montos fijos, los que se pagará al año. $20.50 para los vehículos públicos o comerciales, 18 para los particulares, $9.30 para las motos. Pero sí, la ordenanza se aprobó a inicios de octubre del 2021 y es ahora casi a finales de enero que se conoce del documento. Es ahora que tomó por sorpresa a todos, pero ocultarlo desde octubre hasta la fecha estaba en los planes. Esto ha ocurrido en octubre y nadie se enteró. A ver, el plan de comunicación estaba programado informar estos últimos 15 días porque nosotros teníamos planificado que todos los municipios empiezan el 1 de febrero la matriculación. Un poco más, digamos, sensato con la gente, socializarlo o contarnos en octubre mismo. Bueno, el plan de comunicación que estipuló la prefectura estaba a partir de
de los 15 de enero y obviamente esa fue la decisión que tomaron como institución que se tomó para la socialización. La ordenanza fue aprobada con el voto de todos los alcaldes de los cantones de la provincia, con excepción de Quito. El concejal René Bedón asistió como delegado y se opuso. Y ahora, el nuevo valor en las matrículas de Pichincha es un hecho. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Estamos de regreso. Se registra una baja afluencia de personas en los vacunatorios de Guayaquil, mientras que durante la última semana se reportaron más de 1000 casos de COVID-19. El contacto es con Valerie Villalba, quien está en el vacunatorio de Mucho Lote. Hola Valerie, adelante. Sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, efectivamente continúa una disminución o una poca afluencia de personas en los diferentes vacunatorios. Eso aquí en el norte de Guayaquil, en Mucho Lote, vemos cómo van llegando las personas para completar su esquema de vacunación. Y por otro lado, también hablar de las cifras que se manejan actualmente y cómo cerró la semana Guayaquil en cuanto al número de contagios nuevos a causa de COVID-19. Pero les tenemos todos estos datos en el siguiente reportaje. Guayaquil es otro de los 179 cantones que se encuentran en este momento en semáforo amarillo, como parte de la tendencia a la baja o el inicio de la disminución de contagios por COVID-19 en esta última semana a nivel nacional, teniendo 27.150 casos, 10.000 menos que la semana anterior. El informe obviamente está basado en índices, ¿no? Y en indicadores técnicos a través de la carga, es decir, la mortalidad, la letalidad, la transmisión, la morbilidad, la tasa de incidencia, la saturación de servicios, porcentajes de camas de hospitalización. Sin embargo, en estos días, las cifras en la ciudad se manejaron de la siguiente manera. Se cerró con 1.100 casos nuevos y 18 fallecidos en promedio, producto de la enfermedad, algo que en la urbe ha hecho que el COE cantonal mantenga firmes ciertas medidas, mientras el Comité de Operaciones de Emergencia continúa evaluando en sesión permanente la situación epidemiológica. Vemos que la información oficial, el ente rector es el Ministerio de Salud Pública, por lo tanto, esa información es la que es la base para que nosotros generemos toda la toma de decisiones. Mientras tanto, sillas vacías y muy pocas personas es lo que se pueden ver en los diferentes vacunatorios en Guayaquil. Ahorita lo veo poca gente, pero antes, cuando fue la primera y la segunda, había mucha gente. Por lo que hacen un llamado a no tener una falsa percepción de seguridad y confianza, sino más bien en estos días venideros, seguirse cuidando para que estas cifras de forma progresiva continúen disminuyendo. Guayaquil llegó a tener en el mes de agosto apenas una incidencia de 0.4 por cada 10.000 habitantes. Bien, los encargados de los puntos de vacunación indican que de esta forma pues continúa una baja afluencia, siendo de un promedio diario. En este punto, en el norte de Guayaquil, en Mucho Lote, uno de los vacunatorios municipales, se siguen manejando 1.100 vacunados de forma diaria y 500 apenas en el vacunatorio ubicado en el sur de la ciudad. Los médicos insisten en la necesidad de vacunarse, de completar ese esquema de inmunización para de esta manera evitar complicaciones con la enfermedad y evitar tener que requerir una cama de hospitalización o peor aún, una cama en la unidad de cuidados intensivos. Por lo pronto las cifras son las que se han manejado, ¿no? 1.100 casos nuevos y también 18 personas fallecidas en promedio es lo que hay justamente aquí en la ciudad y que el COE nacional, tanto como el COE cantonal, están evaluando semana a semana el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en nuestra urbe. Es lo que podemos informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Valerie, muchas gracias. Y el COE Metropolitano de Quito resolvió cambiar nuevamente el color de alerta a naranja. Esto implica que los aforos en los centros comerciales y de diversión aumentan. La resolución mantiene preocupados y es cuestionada por expertos sanitarios. Paul Cuello nos cuenta los detalles. Hola, Paul. Hola Liz, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, a eso de las 11 de la mañana de este lunes, el COE Metropolitano de Quito resolvió nuevamente cambiar de alerta acá en la ciudad, que pasa de rojo a naranja. Decisión que ha sido cuestionada por varios expertos salubristas, quienes mencionan que la situación acá en la ciudad continúa siendo compleja con respecto al índice de contagios y a la afluencia de pacientes que llegan a diario con problemas respiratorios. Nosotros tenemos un informe al respecto. Veamos. Lo primero que quisiera yo preguntar a las autoridades es con qué criterio se toma este cambio de actitud.
Es la pregunta que se hacen varios expertos salubristas frente al inesperado cambio en el color del semáforo y alerta en Quito, que pasó nuevamente a naranja y que es uno de los cantones más golpeados por la pandemia. Porque la situación sigue siendo muy compleja, no solamente en Quito, sino en todo el país. La transmisibilidad del virus es grande. Resolución que también se acogió el COE Metropolitano de Quito, que decidió este lunes cambiar de color de alerta de rojo a naranja. Hemos resuelto que en la semana del 24 al 31 de enero la ciudad de Quito pasa a alerta naranja. Estos cambios de color de alerta implican básicamente que nuevamente los aforos en restaurantes, entidades bancarias, mercados, cines, teatros, centros comerciales, gimnasios y centros de entretenimiento aumenten. Los supermercados y mercados un 65%, las agencias bancarias 60%, restaurantes 60 y 70%, los cines al 50%. También nuevamente vuelven a operar con un aforo reducido, los bares, discotecas y centros de tolerancia. Con un aforo del 30%, los gimnasios con un aforo del 65%, aquellos que son centros de entrenamiento de contacto tienen un 30% de aforo. Según las autoridades, la decisión se tomó después de analizar la situación epidemiológica en la capital con respecto a la reducción en el índice de contagios y la afluencia de pacientes en los hospitales que se mantienen al límite de su capacidad. 2-3 semanas ha sido el 100% ocupado todo, por lo que se ha activado el plan de contingencia con los otros hospitales de Quito para poder ampliar camas de hospitalización y de UCI en el Hospital Enrique Garcés y en el Hospital Docente de Calderón. Así es, en las próximas semanas el COE Metropolitano nuevamente se reunirá para analizar si es que toman nuevas medidas acá en la capital con respecto al feriado de carnaval. Estaremos atentos.